Bueno, vamos a dar inicio entonces, 4:05 de la tarde. Ricardo, me gustaría que tú nos dieras la bienvenida. Bueno, muy buenas tardes a todos los miembros de la comunidad de CMO Forum y de CXO Forum en general. Gracias Esteban, gracias Rafael. Ustedes son unos grandes aliados de CMO Forum en la región. Así que qué bueno todo lo que nos quieren compartir hoy, de cómo nace, cómo se construye, cómo funciona el propósito de una organización, sobre todo en estas épocas en donde todos nos estamos reinventando, todos estamos tratando de entender la nueva realidad, el nuevo consumidor. Así que cae como anillo al dedo. Esteban, Rafael, muchas gracias por estar aquí y a todo el equipo de Findesense por su apoyo a la comunidad de CMO Forum en la región. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, sí, como decías tú, vamos a dar inicio a nuestra reunión con nuestro aliado Findancens, que nos va a presentar este súper tema. La agenda o las recomendaciones, como siempre, para hacerles a todos, por favor, para que podamos participar y tengamos un control de las personas que nos están acompañando hoy. Por favor, tener un ID identificable o, por favor, cuando tengan un número o alguna sigla, confirmarnos sus datos para que podamos llevar el registro de los participantes. También, por favor, colocar su video y su audio en off y en mute. Ahí escuchamos un perro. Nos ayudan las niñas de operaciones, por favor, para silenciar los micrófonos. O que le den comida al perro, también se vale, ¿no? Comida al perro también, sí, de acuerdo, se vale. Las preguntas y las dudas, escribirlas en el chat general. Cada vez que vayan, tenemos 3 bloques, la presentación va a ser en 3 bloques. En cada uno de los bloques pueden ir contándonos sus inquietudes o sus preguntas, pero por favor indíquennos hacia quién va dirigida la pregunta, porque como les digo, vamos a tener 3 speakers y 3 bloques, entonces para que no tengamos como dificultad al final para saber quién nos puede dar respuesta. Y también al final, ya después de que vamos respondiendo preguntas, podemos quitar nuestros micrófonos y hacer algún tipo de comentario o de observación que queramos hacer como anotación final. Vamos entonces a dar inicio. Nuestra primera presentación está a cargo de Rafael Tamames, que es el fundador de Findancens, nuestro aliado. Vamos a ver su pequeña reseña. Tamara, ¿me ayudas? Ok. Es socio fundador, como les digo, de la compañía, más de 20 años de experiencia en áreas de management, gestión de personas, internacionalización y crecimientos exponenciales. Comenzó desde muy joven a emprender en el año 2000, en pleno boom del tema de Internet. Fundó la compañía en el 2007 y hoy es una compañía de más de 350 empleados con presencia en 20 países del mundo. Escribió el libro ¿Qué robot se ha llevado mi queso?, donde profundiza e investiga temas tan sensibles para la sociedad como el futuro del trabajo. El libro estuvo 12 semanas entre los libros más vendidos en su categoría de empresa, en estrategia y gestión y economía en Amazon, y fue editado en el 2018. Rafael, de verdad, para nosotros es un honor tenerte aquí hoy como speaker contándonos sobre tu libro, así que adelante. Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes, buenas noches desde aquí, desde Madrid. Bueno, Ricardo, María Claudia, pues sobre todo gracias a vosotros de CXO Forum por habernos invitado al equipo de Findancens. Y voy a pasar a compartir la presentación, ahí me decís si la veis en pantalla completa. Sí, perfecto. Pues muy bien, pues lo comentaba Ricardo, ¿no? Cómo nace y se construye, ¿no? Cómo se crea un propósito de compañía actualmente, ¿no? Bueno, ya me han presentado, yo les mando un saludo a todos, me han dicho que hay gente conectada, hay personas conectadas desde Chile, desde Ecuador, desde Colombia, pues nada, un fuerte abrazo, sobre todo en estos momentos, y el recuerdo, bueno, pues a toda persona o familiar que lo esté pasando mal, tanto en el terreno de la salud como en el de la economía, y que, bueno, juntos saldremos de estos problemas que nos acucian.
Les quería primero poner este slide, esta reseña de Yvon Chouinard, que es el fundador de Patagonia, una de las empresas icónicas en cuanto a propósito, pues que hace años podían denominarle casi como un hippie, pero ahora es un icono en todo lo que es propósito, y que reflexione sobre esta frase, ¿no? O sea, que cuando subes una montaña es más importante el recorrido, ¿no? Escalarla, el journey, más que llegar a la cima, y que a veces nos centramos demasiado en el objetivo y el objetivo final pues nos puede llegar a equivocar, ¿no? Pensemos sobre ello y tomen nota de qué les sugiere, ¿no? Porque de eso va el propósito, ¿no? De cómo estamos conectados con el camino y no con el final, que conectar realmente con la vida, ¿no? El propósito está vinculado a eso, a todo lo que somos, a nuestros intereses, a nuestras historias personales y profesionales, y yo siempre digo que alguien va a estar a gusto en Find a Sense no porque tengamos unos valores, no porque los pongamos en una pared, sino porque algunos, difícilmente todos, pero algunos conectan con nuestros valores personales, ¿no? Y así está la ciencia del propósito de las empresas y de la retención del talento, ¿no? Y que levantarnos por la mañana sea un placer o por contra no sea un problema para ir a trabajar, ¿no? Las empresas que construimos o que estamos construyendo debemos de conectar con los propósitos personales de las personas, ¿no? Y a mí siempre me he movido bajo esa creencia, ¿no? En que las cosas se pueden hacer mejor y que hay que confiar en el futuro, como comentaba antes, porque después de una tormenta, pues siempre hay un cielo azul que salir, ¿no? Hay diferentes hitos en mi vida que me llevan a eso, ¿no? Uno de nuestros principales clientes, Coca-Cola, como nos llamó hace 8 años cuando estábamos en Madrid. Y esa primera reunión que tuvimos, yo creía que no había salido bien, porque éramos una empresa relativamente pequeña, muy joven, y creíamos que no íbamos a ser considerados respecto a los grandes transatlánticos que hay en estas compañías, ¿no? Y por suerte sí fuimos llamados, ¿no? Para colaborar en un proyecto y hacer algo innovador. Y pudimos hacer algo innovador porque no entregamos o no mostramos nada parecido a lo que había en el mercado, ¿no? Entregamos otro tipo de aspectos, ¿no? Y el diferenciarse tiene que ver también con el propósito, ¿no? ¿Cómo conectar eso? Pues piensen en los diferentes hitos que han tenido en la vida y donde se han sentido a gusto. O sea, en los diferentes lugares felices donde han estado, que deben estar vinculados a objetivos personales, ¿no? Y Find a Sense, nuestra empresa, es algo de eso, crear valores que no se tienen que repetir, creencias que no se tienen que obligar a creer, sino que se vinculan con lo que son las personas y con lo que desean en este momento. No va tanto de si son millennials o jóvenes, si tienen más o menos edad, sino está vinculado con lo que somos. Las buenas ideas, aquello que pensamos, siempre tienen el propósito, deberían de tenerlo, de mejorar las cosas, ¿no? Porque yo creo que todo ser humano intenta, una vez que tiene conciencia de ello, mejorar el ámbito en el que vive, en el ámbito en el que trabaja, ¿no? Pero hay que conectar con ese talento con la vida, ¿no? Hacer algo nuevo, algo distinto, tiene que ver con hacer algo orgánico, ¿no? Hablaba en una presentación anterior que teníamos que los nos, las reglas, nos limitan como personas, ¿no? Cómo se puede ser propositivo, ¿no? Cómo la crítica no constructiva, cómo el no construir en la sociedad actual no nos lleva a propósitos orgánicos, ¿no? Y hay que conectar el talento de las personas con la vida, ¿no? Que vivimos. Porque más allá del trabajo en el que tengamos, todos tenemos una familia, todos tenemos unos amigos, y debemos de conectar talento con vida, ¿no? Y la vida tiene que conectar con nuestro trabajo, que no somos ajenos a ello.
Y por último, pues aprender de las oportunidades donde se valora ese propósito, ¿no? O sea, dónde está el lugar donde podemos crecer, ¿no? Donde nuestra pasión es reconocida y donde nuestra pasión puede dar rienda suelta a la emoción que sentimos. Crear una empresa o crear un proyecto debería tener siempre un propósito, un sentido. No me tengan por alguien absolutamente posibilista, sino pragmático. Yo soy una persona pragmática. Obviamente las empresas, en un mundo actual y en el anterior, están, en teoría, para ganar dinero, y eso está bien, pero no es un sentido en sí mismo. O sea, nadie crea solo una empresa para ganar dinero, no solamente. El dinero es un fin, o sea, es un vehículo que te permite tener sostenible algo tan importante como un propósito, ¿no? Y eso hace que las empresas tengan vida, ¿no? Hablaba una persona que una empresa que no tiene visión está muerta, ¿no? Pues digamos que una persona o una empresa que no tiene un propósito, un sentido, estaría muerta, ¿no? Hay que crear con sentido, hay que innovar, hay que trascender en el tiempo. Yo siempre hablo con mis equipos que las cosas que hacemos permanecerán. Es decir, solo hubo un momento una vez donde creamos proyectos en los países con X clientes, ¿no? Esteban lo sabe, lo que está creando o los clientes que está ayudando actualmente en Colombia, en Ecuador y en Perú tienen huella actualmente, y eso no lo va a hacer otra persona, lo va a hacer él y su equipo. Y crecer con un propósito, ¿no? Evolucionar. Los propósitos deben ser evolucionados. Podemos tener un propósito hoy que cambie en los próximos años, porque el mundo cambia y los seres vivos cambiamos, evolucionamos. Entonces, con esto les dejo para que sigamos esta charla con mi compañera Laura Di Prisco, que es miembro de la Dirección Global de Findasense, que lleva todo el área de cultura y personas. Y nada, yo me quedo por aquí escuchando a Laura y luego a Esteban para que podamos seguir conversando sobre empresas y propósito. Perfecto, gracias Rafael. Entonces vamos a darle paso a Laura, vamos a contarles un poco también, Laura que hace parte del equipo, está ubicada en este momento también en España y es psicóloga de formación con una especialidad en recursos humanos en entornos digitales. Forma parte de la compañía desde hace 7 años y es una apasionada por el entorno empresarial, innovador y digital. La motiva a ayudar a las personas y organizaciones desde una perspectiva humana y encontrar su propósito y cómo agregar valor. Adelante, Laura, mil gracias también por acompañarnos. Gracias, María Claudia. Un placer estar aquí y bueno, continuando con la historia de Rafa, también voy a compartir pantalla un segundo. Vale, se ve pantalla completa, ¿no? Sí, se ve perfecto. Perfecto, gracias. Pues conectando con lo que Rafa nos estaba compartiendo, quizás desde una vista más personal y como de alguien que conecta con su sentir en el día a día hasta llegar a un punto donde se plantea a crear una organización, una empresa, para entender este proceso también me gustaría ir quizás a lo básico, ¿no? Y compartir quizás con una perspectiva un poquito más teórica, puede ser, qué es y qué no es un propósito y cómo luego podemos proceder a construirlo. En muchas organizaciones pasa con frecuencia que suelen confundirlo con una especie de claim o eslogan que se usa o para fines marketingianos o incluso para aumentar o generar el engagement de los empleados. Y eso está ok, pero no es el fin en sí mismo, ¿no? El propósito debería ser mucho más que eso y generalmente lo logramos identificar cuando vemos que el propósito parece que describe de una manera como general o vaga lo que la empresa hace o debe ser hoy. En este sentido, el propósito más bien debe perseguir o debe ser, como decía Rafa, una razón de ser, una razón de existir y de algún modo un proceso de ser conscientes de, bueno,
¿qué cosa importante venimos a ofrecer a la sociedad, al mundo, a los mercados donde estamos? Y qué necesidad de algún modo venimos a responder o a satisfacer. Esto hace que cuando tenemos un propósito fuerte, realmente construido, se vuelve una especie de brújula que nos permite tomar decisiones constantemente. Y si buscamos estar siempre alineados al propósito y ser fieles a ello, pues nos va casi que automáticamente a poner en una posición donde decimos sí a unas cosas y no a otras. Y que cuando nos enfrentemos a diferentes caminos, alternativas, de alguna manera el propósito es el que nos dice por dónde debemos ir para hacer que se cumpla. En este sentido, vemos que se vuelve bastante importante porque nos permite identificar qué es necesario en cada momento y, como también mencionaba Rafa, al final las empresas pues las formamos personas y es importante que las personas que la conforman entiendan para qué se levantan todos los días y van a trabajar o se conectan a trabajar hoy en día. Es dar una razón de sentido, de valor a aquello que todos los días se puede traducir en tareas o en acciones muy específicas, incluso a veces repetitivas, pero si se logra conectar que esto va mucho más allá y trasciende, pues inyecta energía, motivación, pasión y hace que las personas pues vayan con todo, ¿no? Vayan con una fuerza mucho mayor. Como mencionaba también Rafa, cuando tenemos un propósito claro, de una manera prácticamente natural, le acompañan una serie de valores, de comportamientos, de actitudes, que básicamente es lo que se refuerza en el día a día de la organización y viene a formar parte de la cultura organizacional. Y esto permite orientar a todas las personas hacia metas comunes, objetivos compartidos y por tanto una mayor cohesión hacia lo que se quiere lograr. Esto hace que los esfuerzos de algún modo se direccionen en un mismo sentido. Finalmente, hablamos de esta conexión que tiene que ver con cómo con lo que yo hago en mi día a día, en mi rol, en mi departamento, con mi equipo, con mi cliente específico, yo con las decisiones que tomo en cada día, en el día a día, puedo impactar o no ese propósito y puedo hacer que ese propósito se mantenga vivo, se mantenga tangible y casi que pase de una frase de las palabras a hechos y a cosas comprobables. Esto permite que como organización no solo sean los directivos, los socios, los CEOs quienes estén pendientes de qué necesita la organización, qué es lo importante en el momento, sino que se genera una especie de energía pues común donde cada uno de los empleados también persigue ese propósito. De esta forma, pues el propósito no tiene tanto que ver con exactamente lo que hacemos, lo que vendemos, nuestros productos y servicios, sino cómo lo hacemos, cómo hacemos ese servicio, cómo respondemos a esa necesidad y cómo nos relacionamos con las personas que lo hacen posible, tanto internamente con nuestros empleados o con todos los stakeholders de nuestro entorno, como clientes, proveedores, incluso nuestra competencia. Es importante, y por lo que conectábamos al inicio de la presentación, en este entorno tan cambiante, tan imprevisto, que el propósito pueda evolucionar y que cuando quizás una compañía nace con una primera idea, con una primera intención, pero así como una persona pues también nace, crece, se desarrolla, aprende y en ese proceso de maduración pues va cambiando su perspectiva ante la vida, sus motivaciones, sus deseos, pues una organización pasa igual. Y es importante que se pueda entender que entonces la organización funciona como un ser vivo y que aunque tengamos esa inercia de querer poner una frase bonita en una pared que pueda durar un montón de tiempo, como quizás lo hacían el concepto de misión hace no tanto, o todavía, el propósito no es exactamente lo mismo porque justamente persigue escuchar y entender de alguna manera el aquí y ahora, ¿no? Y poder tener un marco de acción mucho más amplio, más flexible, que permita no solo reaccionar, sino incluso casi leer, anticipar lo que pueden ser las necesidades de consumidores, de las personas, de la sociedad y el mundo en el futuro próximo. Y que como organización, teniendo en cuenta lo que hacemos, pues lo podamos ir evolucionando, mutando y pudiendo
tener una capacidad de respuesta mucho más ágil y más eficiente. En este tipo de escenarios, que hoy en día, por ejemplo, este contexto que llamamos VUCA, por la volatilidad, lo incierto, lo complejo, las personas que están en roles de dirección o que incluso son socios fundadores de alguna empresa, deben también tener un proceso de cambio de mindset y pasar desde una perspectiva donde lo importante era tratar de controlar, predecir, hacer planes, marcar targets y casi mes a mes irnos comparando con aquello que hemos dicho que va a ocurrir, darnos cuenta que eso es básicamente misión imposible y para muestra lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo creo que todos podemos conectar seguramente con aquel plan, estrategia o lo que fuera del 2020 y que en cuestión de semanas hubo que arrugar todo o borrar cualquier archivo y volver a construir, y ni siquiera para el año, sino para la próxima semana o como mucho el próximo mes. Entonces, de esto se trata el propósito, de constantemente tener una guía, un norte, que es suficientemente amplio y aspiracional como para que no haya que cambiarlo como una especie de objetivo a cumplir de forma anual, sino que va muchísimo más allá y que te guía siempre al momento de tener que tomar una decisión. Pues si este año que iba a ser un año de innovación, de inversión, pues quizás ahora tiene que ser un año más bien de estabilización, de seguridad y de sobrevivir. Si decisiones acerca de crecer en compras o en nuevas aperturas o en nuevas líneas de negocio, pues ahora debemos cuidar lo que tenemos, ¿no? Y esto puede ir variando en función a día de hoy a un ritmo muchísimo más rápido. Y en ese sentido, estos perfiles, los perfiles de dirección, tenemos la responsabilidad de entonces pasar a un mindset o a una perspectiva de mucha escucha activa, que se dice, o escucha constante, para estar muy pendiente de eso, de cuáles son las necesidades que se están despertando día a día y cómo estar muy atentos para que nuestra organización pueda responder a ese entorno. Con esto en mente, pues bueno, personas expertas en lo que tiene que ver con el propósito y el propósito evolutivo, y entre ellos por el caso de Patagonia, proponen hacer quizás un proceso casi a la inversa de lo que suele ocurrir, que solemos como planificar mucho y luego ir comprobando qué hacemos, y casi que dar un par de pasos atrás y empezar por el sentir. Esto de manera natural lo comentaba Rafa ahora, que cuando en sus primeros hitos vitales, pues era importante sentirse que donde estaba en ese momento tenía la oportunidad de aportar el mayor valor, de que era algo que tenía sentido, de que era algo que le motivaba a seguir. En este primer paso, pues es muy importante esa escucha y que aquí perfiles, pues nuevamente como fundadores o CEOs, lo pueden hacer todos los empleados, pero es cierto que los roles directivos tenemos esa responsabilidad de visionar, de intentar proyectar un poco hacia dónde queremos ir, y es importante que ese primer momento pueda venir desde el inicio, ¿no? Desde quienes tienen un poco más de poder de decisión. ¿Eso de qué se trata? Sentir, pues puede ser un proceso individual, introspectivo, de tratar de reconectar con aquello que como fundadores o como directivos nos conecta con el negocio que tenemos y con la organización que queremos ser, pero también se trata de conversar con nuestros clientes, con nuestros consumidores, con nuestros empleados, con los proveedores, incluso con personas en un foro como este, donde podemos compartir experiencias y tratar de que emerjan pues esas grandes conclusiones o esas tendencias que nos permitan entender qué es lo que está pasando, qué se necesita. Y así poder pasar a un paso 2 que habla de integrar. Decía que todos somos capaces de sentir, y por eso es tan importante que un propósito no sea solo construido por una o dos personas o un comité de dirección exclusivo, sino que también puede integrar la diversidad de perspectivas que se pueden nutrir desde justamente estos diferentes stakeholders del entorno, ¿no? y de cómo viven el impacto que puede producir esta organización o la empresa. En este sentido es recomendable, pues ya sea o a través de esas propias conversaciones, luego integrarlo, o incluso generar
dinámicas, grupos de trabajo, foros donde se puedan alimentar y que entre todos, con una perspectiva diversa, que al final el mundo lo es y las sociedades lo son, poder entender bueno, qué es lo prioritario en el momento y cuál puede ser la necesidad. Y finalmente, en el paso de planificar, pues sí, algo tendremos que planificar, pero en vez de encorsetarnos con budgets hiperespecíficos, con KPIs o millones de KPIs que casi no sabemos para qué estamos midiendo cada cosa, es ir a lo esencial y aquello que nos permita dar pasos en el corto y en el mediano plazo. Y que aquellas decisiones que son fundamentales hoy tengamos claro qué esperamos de ellas, qué impactos, qué retorno, pero que no nos obliguen a solo transitar un sendero, sino permitir poder reaccionar a que seguramente va a haber cambios. Para ir finalizando esta parte, les dejamos aquí algunos ejemplos de organizaciones o de marcas que de algún modo han entendido esta idea y otras que no tanto, que a lo largo de la historia no han sabido entender el valor de lo que es ir más allá de pues de un beneficio específico o de un producto o servicio estático. Aunque hay muchos aquí y especialmente les invitaría a conocer los casos como de Patagonia que hemos insistido y también, por ejemplo, de Spotify. Uno donde podemos ver claramente la diferencia de postura es pues, en los casos de Netflix versus el de Blockbuster. Blockbuster al final entre los años 80, 85 y 2000 era una empresa que básicamente tenía el monopolio del entretenimiento en casa y de poder acceder a contenido, películas principalmente, como una oferta distinta al cine. Y bueno, ya estaba muy cómodo, tenían un montón de beneficios, de ingresos, un montón de suscriptores y de alguna manera se sentían como estables y que garantizaban el entretenimiento y el acceso a ese entretenimiento, que era parte de su misión. Justamente en los años 2000 y la irrupción del Internet, de la accesibilidad a dispositivos portátiles y de poder empezar a consumir de una manera distinta, pues las personas empezaron a considerar, bueno, esto de ir a una tienda, hacer una cola, que si luego, o una fila, que si luego no lo devuelvo tengo que pagar tanto más y era una locura, pues ya se empieza a tambalear e incluso hacia el 2000 o 2000, bueno, al principio de los 2000, Netflix, que empieza a surgir como una empresa que lo que hacía de diferente era que te llevaba el DVD a casa, al inicio, pues le hizo una oferta a Blockbuster y para comprarle y para acceder a todos los suscriptores principalmente y a todo el mercado que Blockbuster tenía a través de la compra. Blockbuster lo rechazó y de alguna manera en su rechazo fue como, no, nosotros no somos una tecnológica, nosotros no tenemos nada que ver con Internet, nosotros somos un servicio de retail donde la gente va a acceder a entretenimiento y se lo lleva. Pues ya sabemos un poco cuál fue el final. Terminamos en un Blockbuster en bancarrota y Netflix con más de 200 millones de facturación en apenas 3-4 años después de su existencia o después de exactamente virar a las plataformas online y la suscripción mensual que hoy en día conocemos todos. Y eso es un fiel reflejo de lo que se refiere a, si tú tienes un propósito claro, y en este caso ambas compartían que era un tema de entretenimiento, pues exactamente la especificidad del proceso en sí, de lo que se vende, tiene que evolucionar, tiene que ser capaz de leer la tendencia, el comportamiento y la necesidad del entorno. Si no, estás destinado a morir. Todo esto solo es posible también si de alguna manera, más allá de tener claro el propósito, logramos mantenerlo en el tiempo a través de las personas que forman la organización y de que la cultura de algún modo sea este potenciador y este evidenciador de que el propósito es real y no es solo un claim. Y ahí también, por ejemplo, organizaciones como Netflix y toda su propuesta de cultura organizacional son bastante icónicas y reveladoras. Pero para ir profundizando en ese día a día y cómo se vive en una operación, en un negocio, pues le doy paso a mi compañero Esteban, que nos va a contar un poco desde la perspectiva del negocio.
Gracias, Laura. Entonces vamos a dar continuidad con Esteban en nuestra tercera fase de la presentación. Esteban, como ya lo hemos visto en algunas otras oportunidades que ha estado también con nosotros acompañándonos en otras presentaciones, pues es el Country Manager para la región andina, es un ejecutivo con experiencia en marketing y comunicaciones con foco en el mundo digital. Ha trabajado en otras compañías ayudando a desarrollar el tema de estrategia y experiencia del consumidor y se ha desarrollado en el sector de servicios de comunicación, publicidad y transformación digital. Cuenta con un máster de dirección de marketing del CESA y también de la Escuela de Negocios SIC de España. Esteban, mil gracias nuevamente por acompañarnos. Tú también ya pues haces parte de esta familia de CXO Forum. Adelante con tu presentación. Bueno, mil gracias. Bueno, saludo a todos. Y como decía Laura, pues yo les voy a hablar un poco más sobre cómo ese propósito se refleja más en el negocio. Entonces, nos hacíamos un poco la pregunta de si realmente el propósito hace parte de la vida de los negocios, y evidentemente sí. Y hablamos un poco de tener que olvidar, como decía Rafa, y no es olvidar dejarlo a un lado, sino es olvidar un poco la obsesión con el beneficio a corto plazo, con el beneficio económico, para buscar el propósito a largo plazo, que al final de cuentas se va a conectar con ese tema financiero, digamos, que buscan las compañías, digamos, como un fin último, o como un vehículo, digamos, para crear negocios. Y les voy a leer una cita de Larry Fink, que es el presidente de una compañía que se llama BlackRock, que es de inversión. Ellos compran acciones de diferentes compañías y participan en varias compañías multinacionales como Coca-Cola, como FEMSA, diferentes compañías en Estados Unidos, en México. Y básicamente esto lo que refleja es el cómo compañías que se interesan en comprar y en acceder a acciones de otras compañías se interesan realmente por el propósito y lo ven como un factor importante a la hora de invertir. Entonces, Larry dice que el propósito de una empresa es su razón de existir más allá del beneficio que genera. Y ese propósito es un reto para las partes interesadas porque tiene que ser relevante, tiene que ser construido internamente a través de la cultura y el liderazgo de la empresa, y se debe crear, gestionar y medir en un ecosistema de marca cohesivo. Entonces aquí habla de varias cosas que ya Rafa y Laura han mencionado antes, y tiene que involucrar a todos los stakeholders, tiene que ser relevante y conectarse con la cultura. El equipo de liderazgo de la compañía debe estar íntimamente ligado con la creación y con el desarrollo del propósito, y desde el lado de marca, desde el lado de branding, desde cómo se ve la compañía hacia afuera, pues tiene que ser coherente, tiene que ser cohesivo para garantizar que realmente tenga sostenibilidad, digamos, en el tiempo. Y el hecho de darle importancia a una compañía, digamos, como esta, tan importante de inversión al propósito, no es por otra razón, sino porque las marcas que más crecen están ligadas directamente al propósito, y hay estudios que lo respaldan. Hay un estudio, por ejemplo, del 2018 que se llama Approaching the Future, que dice que las marcas con propósito crecen el doble que las que no lo tienen. Y por otro lado vemos multinacionales como Unilever, que tiene marcas que han definido claramente un propósito sostenible, y crecen 46% más rápido que las otras, y representan ya el 70% del crecimiento de las compañías del total del portafolio de Unilever. Ahí vemos compañías con un propósito muy claro que ni siquiera tendría que entrar a explicarlo porque es tan claro, como es el caso de Dove. Creo que los que estamos más ligados hacia el tema de mercadeo nos damos cuenta inmediatamente de cómo una marca como esta, cuando habla, conecta directamente con muchos valores que uno siente completamente cercanos, y eso es lo que habla de propósito. Marcas como Ben & Jerry's también, con todo lo que hacen con sus diferentes stakeholders y cómo conectan, digamos, con los valores corporativos y los valores personales,
para hacer de sus marcas, digamos, mucho más importantes. Los negocios con propósito le dan valor a la sociedad y hoy más que nunca nos damos cuenta de eso. El consumidor lo percibe, se da cuenta y en el contexto y en la coyuntura actual pues se hace supremamente evidente. Los retos, digamos, que tenemos ahora socioeconómicos que ya estamos viviendo y que se vivirán probablemente más intensos en los próximos meses, como temas de desempleo, la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de riesgo de pobreza, temas de desigualdad, de educación, incluso la misma brecha digital, pues son temas que son supremamente relevantes para hoy desde las compañías y desde el propósito de las compañías, tratar de trascender ese objetivo que es solamente económico e intentar ir hacia como una economía mucho más colaborativa. Digamos que lo que busca un poco el propósito también es eso, desligar esa fijación por el objetivo económico y empezar a ver otras cosas que están a nuestro alrededor. Desde el sector empresarial, pues tiene que haber una conciencia de cuál es ese papel en la solución de problemas. Creamos un propósito, creamos una compañía con el objetivo, con el fin de solucionar algo, de responder a una necesidad de un mercado, pero hay que saber cómo abordar eso, desde las capacidades de los empleados, desde el desarrollo de los mismos negocios, desde la conexión con los stakeholders, con los clientes, con los proveedores, incluso llegando a temas de políticas de inversión, hacia dónde se están destinando los recursos y sobre todo la propia acción que se genera en la comunidad. ¿Cuáles son esas acciones sociales, esas acciones de retribución que estamos haciendo del beneficio, digamos, que al final estamos recibiendo? Y como les decía, pues el consumidor está pendiente de esas cosas. Hoy más que nunca está pendiente de esas cosas. Y este valor agregado que pueden dar las empresas, conectar el propósito con las soluciones a los consumidores, con dar la milla extra, pues es lo que va a hacer que el valor, digamos, de la compañía eventualmente pueda crecer. En momentos, digamos, como ahora decimos, es que los datos están siendo un factor decisivo en valorar la compañía. Yo me atrevería a decir que en unos años el propósito eventualmente también podría ser un factor de medición de una valoración de una compañía, porque al final es su ADN, ¿no? Es lo que lo define y lo que lo va a ayudar a desarrollar más y mejores negocios. Viendo un estudio que hacía Deloitte, estábamos viendo que las organizaciones con propósito generan, digamos, una conexión muy fuerte entre el ecosistema, digamos, de la compañía, que es los consumidores, los empleados, sus diferentes stakeholders, accionistas, proveedores. Y había un dato bien relevante que es que más del 80% de los consumidores estarían dispuestos a pagar más por una marca con un propósito ambiental o que tenga algún tipo de responsabilidad social. Entonces, ya conectando esto con el negocio, vemos cómo ya los consumidores manifiestan el interés de tener cerca suyo y de poder acceder a marcas que tengan un propósito detrás, que tengan una acción que vaya más allá de simplemente vender un producto o un servicio, de una mera transacción. Entonces, desde el punto de vista de los consumidores, pues las empresas que lideran con un propósito, que construyen alrededor de su propósito, tienden a lograr mayor lealtad, mayor consistencia, mayor relevancia en la vida de los consumidores. Aparte de esto, también veíamos un dato que el 55% de los consumidores creen que las empresas de hoy tienen mayor responsabilidad de actuar en asuntos relacionados con su propósito. Y este dato es de antes del coronavirus. Yo diría que esto debe haber crecido muchísimo más a la fecha de hoy. Y es que no solamente es me intereso por comprar un producto o un servicio que tenga un fin, digamos, un propósito definido, que tenga una responsabilidad social o ambiental, sino que ya desde el punto de vista del consumidor yo exijo unas responsabilidades del lado de las compañías y de las marcas relacionados con asuntos, digamos,
sociales. Entonces ya no va a ser solamente un tema de si lo queremos hacer por generar mayor empatía con X o Y público, sino que hay ya una presión del mercado por hacerlo. Y viéndolo desde el punto de vista de los empleados, pues cada vez más personas buscan trabajar en empresas que compartan sus valores. Como decía Rafa, ver cómo conectan eso que donde yo me siento bien, donde yo siento que estoy en un lugar feliz, y cómo comparto eso con la empresa, y expresan eso, digamos, a través digamos, de las aplicaciones que hacen a las diferentes compañías. Hablando ya un poco de las generaciones más jóvenes, pues también, y lo hemos visto en miles de estudios de millennials y centennials, que les gustaría trabajar en una empresa que tuviera un propósito auténtico, ¿no? Y más del 70% de los millennials están esperando que sus empresas se centren en la sociedad o en problemas, digamos, que tengan el entorno donde está actuando la empresa y que sean impulsados por su misión. Entonces, eso es bien importante. Desde el punto de vista del liderazgo, el propósito nos ayuda a liderar, digamos, desde un enfoque transparente. ¿Por qué? Porque cuando hay esa conexión entre esos valores personales y ese propósito de la compañía, es realmente, digamos, genuino, es verdadero, se hace, digamos, desde un sentir mucho más transparente, y nos ayuda, por un lado, a crear ese compromiso, ¿no? A crear el compromiso con nuestros trabajadores, que estén más enganchados con las actividades de la empresa, que estén alineados con ese propósito común, porque ellos van a ser al final los primeros consumidores de los productos o de los servicios de la compañía, y la idea es poder generar, digamos, esa tal cercanía de que sean incluso embajadores de nuestra marca. Por el otro lado, hablamos de alinear a los equipos, ¿no? Los equipos con un propósito definido, los propósitos de la empresa pues van a ser, los objetivos, perdón, de la empresa van a ser mucho más fáciles de entenderse, de ser interiorizados, porque muchas veces, y lo vamos a ver más adelante en una data, en un dato que encontramos, y es que muchas veces se comprende el propósito, se comprenden los objetivos de la empresa, pero la parte de interiorizarlo y llevarlo al día a día es lo que se vuelve relativamente complejo. Entonces, mucho más ahora, cuando se trabaja a distancia, pues tenemos que pensar bien cómo bajamos esa información, cómo desde el equipo de liderazgo ayudamos a bajar esa información para que sea concreta y para que se mezcle y haga parte, digamos, del día a día. Por otro lado, hablamos de generar confianza, ¿no? De ayudar a generar esos lazos de cercanía, transmitirlos dentro de la organización, y meter, digamos, dentro de toda la gestión cultural, que el propósito se vuelva un lenguaje compartido, que sea algo natural, que sea algo que entre, digamos, dentro del discurso de lo que hacemos en el día a día. Por otro lado, pues también aumenta la responsabilidad, ¿no? El compromiso, los valores, el propósito de la empresa, pues ayuda a generar ese sentido, digamos, de pertenencia. Y al final aquí ya entra un poco más hablando del negocio, pues cómo se maximiza ese beneficio económico, porque pues ya hablamos de que tenemos unos objetivos que son más centrados, que de pronto podría uno decir que son más éticos, y las compañías, digamos, que tienen esos valores, pues tienen un índice mucho más alto de tener cierto protagonismo, digamos, dentro de la sociedad en donde operan. Y hay un tema también importante, que es el tema de retención de talento, ¿no? Lo veíamos ahora con el tema de los millennials. Los millennials, que tienen una conexión fuerte con el propósito de su organización, digamos, desde una data de LinkedIn, tiene 5.3 veces más de probabilidades de quedarse, ¿no? Entonces, es bien importante, visto desde todos los stakeholders, para ver cómo impacta en cada uno, digamos, en la organización. Ahora, ¿cómo se conectan cómo las empresas pueden conectar esos objetivos comerciales con el propósito? Entonces, digamos, 3 puntos bien importantes. El primero, identificar oportunidades comerciales para abordar esos desafíos
socioeconómicos, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato del desempleo, de la educación, de todo, cómo los objetivos de negocio pueden contribuir a solucionar esos desafíos que tenemos, digamos, desde el punto de vista socioeconómico. Luego, desde la parte de alineación de las metas de la organización, para impulsar, digamos, una organización mucho más inclusiva, ¿no? Y en la medida en que las metas de la compañía tengan cierta alineación con esos valores y con esas metas más personales, pues vamos a lograr, digamos, un ambiente más inclusivo y probablemente un performance mucho mejor en términos de negocio. Y por último, pues la agenda que tiene la ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, algunas compañías lo ven, algunas compañías están alineadas, sobre todo grandes corporaciones están alineadas y se siente un poco que es más por un tema de obligación que hay, digamos, porque en el marco de diferentes evaluaciones, de diferentes auditorías, de diferentes organizaciones a las cuales pertenecen grandes corporaciones, pues hay, digamos, una presión por hacer eso. Pero la invitación es un poco a que desde todas las compañías se revisen estos objetivos de desarrollo sostenible y se priorice, digamos, cuáles son esas acciones que nosotros vamos a querer realizar dentro de nuestra compañía conectadas con el propósito para lograr, digamos, conectar mejor con esas necesidades. Por otro lado, hablamos de los retos del propósito, que como les decía hace un rato, que muchos lo entienden pero pocos lo aplican. Y encontramos tres datos interesantes de tres, digamos, publicaciones de Harvard Business Review, una de Edelman y de Price. En Harvard Business Review hablan que mientras un 90% de las personas dice que su compañía entiende la importancia del propósito, o sea, sabe de qué va, sabe exactamente o en cierta medida cuál es el propósito de la compañía porque lo ha visto pegado en una pared, porque lo ha visto en un email, porque lo ha visto en un PowerPoint, pero menos de la mitad piensa que funciona de una manera determinada, es decir, no está conectado con el día a día del negocio. Por otro lado, desde una encuesta que se hizo en Price, veíamos que el 79% de los líderes empresariales creen que el propósito de la organización es fundamental para el éxito de la empresa, pero solamente el 68% dijo que el propósito, perdón, el 68% dice que el propósito no se utiliza para guiar los procesos. Entonces, sí hay la conciencia, pero no hay la acción. Y eso es un poco, digamos, lo que está faltando en la ecuación de cómo llevar ese propósito, digamos, a éxito y mantenerlo en el tiempo. Y por otro lado, y esto se ha hablado mucho de esto porque recientemente salió el barómetro de confianza de Edelman del 2020, del 2019, y digamos que ahí vemos que las personas confían más en su empleador que en cualquier otro tipo de organización, incluso ONGs, gobiernos, marcas, personas, digamos, que tienen influencia en la sociedad, pero la gran mayoría de esos mismos empleados que confían mucho en su compañía están desconectados, digamos, de lo que es el propósito y del significado real del propósito. Entonces hay una brecha muy grande que hay que intentar cerrar a través, digamos, de esa gestión desde, como hablaban antes, desde la construcción, desde el equipo de liderazgo, desde cómo se baja esto, digamos, al día a día y cómo conecta mejor con el negocio. Ahora, en términos de la coyuntura actual de lo que estamos viviendo hoy, pues decíamos que el propósito en tiempos de tormenta, o sea, cómo se vive hoy el propósito y cómo cobra aún mucha más relevancia de lo que podía haber sido hace unos meses. Y este es el caso, digamos, particular de nosotros. En Find Us, nuestro propósito es relaciones que funcionan. Es muy sencillo de entender, a la vez un poco amplio también, pero es supremamente pertinente para nuestro negocio. Entonces, un caso, digamos, para poder expresarles cómo se traduce ese propósito nuestro en un caso real, para nuestro cliente Coca-Cola, desarrollamos y co-creamos, digamos, una iniciativa que se llama Compra Cerca.
y compra cerca es esa acción que une, digamos, a los tenderos y une a las compañías que trabajan con tenderos, que son muchísimas, en pro de desarrollar y de ayudar y de impulsar a este sector que ha sido pues tan golpeado en esta situación. Adicionalmente, otra iniciativa puede ser también el haber dejado que los gobiernos utilizaran nuestras redes sociales, las redes sociales de las marcas de Coca-Cola, para compartir información relevante acerca de cuidados, acerca de todos los datos, digamos, relevantes para la sociedad en términos de lo que estaba pasando al inicio con el coronavirus, y poder darle, digamos, acceso al gobierno a los canales de Coca-Cola para llegar a una cantidad de usuarios que probablemente a través de otros medios no hubieran podido llegar. Entonces, ese relacionamiento, ese hacer que nuestras acciones realmente tengan un fin y estén conectados con nuestro propósito de relaciones que funcionan, es lo que tangibiliza un poco todo lo que hemos venido hablando. Y la idea es que evidentemente en las organizaciones pues logremos tener esa conexión cada vez más cerca, o sea, cada vez que hacemos una acción, cada vez que desarrollamos una campaña, cada vez que lanzamos un producto nuevo, que haya esa sensación de que estamos trabajando en pro de ese propósito. Y una marca que lo ha hecho bastante bien y que me parece que es un gran ejemplo de cómo el propósito se puede buscar conectando con las necesidades del entorno, es el caso de Lacoste. Y decíamos que el caso de Lacoste, pues históricamente el cocodrilo ha sido el logotipo, el logo que ha usado, la imagen que ha usado Lacoste en su comunicación, y ha tenido algunas variaciones, pero nunca lo habían cambiado por otro animal. Y lo que hizo Lacoste fue utilizar 10 animales que estaban en peligro de extinción para usarlo como logo en sus tradicionales, en sus típicas camisetas polo, y digamos que tangibilizar un poco ese hecho de que están visibilizando a animales que están en peligro de extinción, conectando con su propósito de compañía, y digamos que funciona como una gran metáfora de lo que un propósito debería ser y cómo se debería proponer y cómo se debería ver. Esto es el ejemplo perfecto de cómo un propósito pasa del PowerPoint a la acción. Y pues en nuestros propósitos que definamos como compañías están realmente las soluciones a los retos que tenemos que asumir hoy, pero más importante que eso, y lo mencionaba Rafa al principio, es sobre todo los retos que vamos a tener que enfrentar en el futuro. Queremos darles algunas recomendaciones para reforzar ese propósito dentro de las compañías, que creemos que, digamos, pueden servir, digamos, para empezar a hacer acciones muy concretas. Lo primero es el ser, ¿no? Es encontrar esa identidad propia, el darle el espacio a las personas para que reflexionen sobre cuál es el papel del propósito en el trabajo diario. Desde el equipo de liderazgo, digamos, hacerlo tangible y hacerlo evidente. Es importante enunciarlo en un call to action. Es importante que se vea, que se sienta, y aprovechar ese propósito de reunir, digamos, al equipo en torno a un objetivo común. Aprovechar los espacios que se hacen de town halls, de reuniones, de one-on-ones, de cualquier tipo de escenario donde se interactúe con los equipos, también para comunicarlo de una forma concreta, de una forma real. Muy importante hacerlo con datos que demuestren cómo se materializa ese propósito en los objetivos. En el momento en el que nosotros somos capaces de ver cómo eso que hicimos con un propósito tiene un impacto positivo o tiene un impacto en lo que hacemos y en los objetivos, pues se va a lograr interiorizar de una forma mucho más fácil. Lo otro es liderarlo con empatía, ¿no? Entendiendo qué es lo que hace que las personas que trabajan en nuestras organizaciones
y los clientes que están detrás comprando nuestros servicios o nuestros productos, realmente por qué están respaldando nuestra marca, por qué están comprando nuestros productos, entrar, digamos, a un terreno mucho más íntimo que trata de hacerlo hoy la investigación, digamos, actual, y es entrar en esas motivaciones, en esos triggers, en esas decisiones, pero viéndolo desde una perspectiva distinta. Normalmente nos enfocamos mucho en el bolsillo, nos enfocamos mucho en la parte, digamos, de desembolso y muy poco, digamos, en esas motivaciones reales y en lo que hay detrás. Y por último, ver a los consumidores mucho más que como clientes, ¿no? Las personas que usan nuestros productos, que compran nuestros servicios, están realmente interesadas en algo más que eso. Eso es lo que realmente hay que tratar de descubrir para que los siguientes productos, los siguientes servicios, los trabajos de innovación, las campañas de comunicación estén ligadas a eso y logremos conectar, digamos, de una mejor manera. Entonces, esto como recomendaciones para reforzar el propósito. Y por otro lado, unos aprendizajes sobre el propósito y aprendizajes de lo que hemos recogido de haber trabajado con diferentes compañías en ayudarlas en este camino, y nosotros mismos como un caso de haber creado, como les contó Rafa, desde un emprendimiento, un propósito muy claro que se ha ido manteniendo y que ha ido teniendo sus variaciones en el tiempo, pero que se ha mantenido fiel a su esencia. Es que el propósito nace en las personas, ¿no? Nace de nuestras iniciativas, de nuestros sueños, de proyectos personales, de intereses, y hay que entender esa particularidad desde el liderazgo de las compañías para ver cómo se conecta con ese gran propósito corporativo. Lo otro es que todas las empresas arrancan con un propósito, todas las empresas tienen un propósito, a veces no tan evidente, a veces no tan recorrido, pero lo importante es ser conscientes que existe, ser conscientes de cómo se conecta con las acciones que hacemos todos los días e intentar evolucionar en el tiempo, intentar buscar cómo se conecta con eso que queremos hacer más a largo plazo y ver cómo va evolucionando en el tiempo. Por otro lado, el propósito debe vivir en la cultura de la organización, ¿no? Se tiene que practicar todos los días, tiene que ser accionado por esos valores que se comparten desde lo personal y desde lo corporativo. Se tiene que realmente respirar dentro de la organización, en la comunicación que hacemos, en las acciones que tenemos con nuestros proveedores, con nuestros accionistas, con nuestros clientes, con nuestros empleados, y eso, digamos que es un trabajo que se tiene que hacer todos los días. Por otro lado, pues el propósito, y se los decía hace un rato, el propósito tiene hoy un valor real, ¿no? El consumidor ya lo está percibiendo, ya lo toma en consideración a la hora de tomar una decisión de compra, pero además las compañías que están decidiendo invertir en otras compañías también lo están percibiendo como un valor. Y como les decía, muy probablemente en unos años veremos esto como una variable en el peso de cómo se valora una compañía, y cómo puede influir eventualmente, por eso hablamos de ese largo plazo, en el beneficio económico, que hoy es poco cortoplacista y que hoy es un objetivo, digamos, de cómo vamos a cerrar este año, pero que al final, si lo conectamos con el propósito, vamos a tener una visión un poco más amplia, y hacia un tiempo, digamos, mucho más largo. Y por otro lado, por último, las empresas que no tengan claro el propósito, pues están en peligro de extinción, ¿no? Ya veníamos viéndolo hace un tiempo, y la crisis hoy lo evidenció mucho más que nunca, y le está exigiendo a las compañías, el consumidor le exige a las compañías ya asumir un rol positivo en la sociedad. Entonces, los que no lo hagan, y los que lo hagan solo por hacerlo, va a ser muy evidente. El consumidor no es tonto, el consumidor lo entiende, el consumidor ya se da cuenta cuáles son esas acciones realmente genuinas
y cuáles son esas acciones realmente que solamente están enfocadas en generar una noticia. Entonces, un poco la invitación final es a eso, a revisar al interior de sus organizaciones cómo desde sus roles, desde sus posiciones, pueden ayudar a impulsar a que el propósito sea una parte activa en el negocio, entendiendo todos estos beneficios y toda esta conexión que tiene realmente con el negocio. Y queríamos cerrar con esta frase, que es que el propósito no es el qué hacemos, sino es el por qué lo hacemos. Es lo que realmente está detrás que nos impulsa y que nos motiva a hacer las cosas. Entonces, los invitamos a eso, a que promuevan la construcción, si es que no es tangible hoy en sus organizaciones, o si ya ha habido algún desarrollo detrás, a que lo impulsen y a ver cómo ese propósito realmente puede tener un impacto muy positivo en sus negocios y en sus compañías. Y bueno, en nombre de Find a Sense, de Laura, de Rafa y mío, les agradecemos mucho por el tiempo, por la atención. Y nada, los invitamos a que nos hagan las preguntas que quieran. Esteban, mil gracias a los tres. Yo creo que es una muy buena exposición acerca del propósito que debemos de tener, como mencionabas tú, como compañía, y cómo todas las áreas de la compañía y el producto mismo y nuestra marca debe hacer clic con el propósito que se tiene. Hay una pregunta para ti, Esteban. Dice, si nos preocupamos de la competitividad y generación de rentabilidad, ¿no pone en riesgo la obtención de propósito? ¿Cómo conciliar ese dilema? Pues es que, a ver, lo que estábamos hablando ahora es que una cosa no está desligada de la otra. Entonces, no por el hecho de estar solo trabajando el tema de la rentabilidad, tenemos que dejar de lado el tema del propósito. Al final, una compañía tiene un ecosistema de cosas en las que se trabaja desde la parte de cultura, desde la parte de negocio, desde la parte de personas. O sea, hay un ecosistema de cosas y no se puede enfocar solo en una cosa. Lo que sí probablemente es transversal a todo, y era un poco lo que veíamos hoy, es el propósito. El propósito es transversal a todas esas cosas que hacemos, incluso, como se los decía yo, a la parte del beneficio económico. Y muy probablemente en la medida en que le demos mucho más valor al propósito en esas acciones del día a día, pues esos indicadores de rentabilidad, de márgenes, de lograr esos objetivos económicos, pues van a tener un resultado mucho más favorable. Ok, esta sí es para los tres. Incluso validé, dije, ¿a cuál de los tres? Me dijeron a los tres. Una empresa grande debe tener un propósito único, pero cada área puede tener el suyo que sume al propósito mayor, o en realidad cada área debe tener aspiración y no propósito propio. En la experiencia de ustedes, ¿cómo se maneja esto en las mejores empresas? Sí, si quieren respondo esta yo. Y digamos que no es excluyente. Sin duda lo importante tiene que haber una alineación. No puede ser que la organización tenga un propósito y haya un departamento, un equipo que vaya en otra dirección o plantee un propósito que sea incongruente o vaya chocando con el de la organización. Bajo algunos estilos o modelos, incluso de lo que llamamos nuevos modelos de organización, más ágiles, flexibles y hacia lo que llamamos TIL, es común que justamente cada equipo tenga un propósito, incluso a veces cada rol, cada posición. ¿Para qué vamos a crear esta posición? ¿Cuál es la razón de ser de que una persona ocupe este rol en la organización? Y eso permite que de forma transversal todo tenga un porqué y no hagamos cosas de manera superflua o porque quede bien sino que de verdad le demos una razón de ser, una importancia y algo concreto, una necesidad concreta a la cual responder. Entonces, no es necesario que cada área o cada rol tenga un propósito escrito o explícito, pero sin duda todo debería estar orientado a ese propósito, digamos, general y que de alguna manera en las acciones y decisiones que se tomen de forma individual o a nivel de equipos, trasciendan esos objetivos particulares individuales y siempre miren hacia
hacia el común. Ok, súper. Gracias por compartir esta información. ¿Tienen algunos ejemplos de propósitos bien formulados que sirvan como referentes? Sí, nuevamente me atrevo. Algunas de las organizaciones que mencionamos en nuestra presentación lo tienen, sobre todo, por ejemplo, organizaciones como Netflix, Patagonia, Spotify, Google, que además no solo que lo tienen bien definido, sino por todo lo que ha comentado Esteban en la última parte, tienen acciones concretas a través de las cuales lo demuestran tanto para sus clientes y consumidores como para sus empleados. No solo es en una dirección, sino en todo el entorno. Y también si hacen alguna búsqueda de organizaciones con propósito evolutivo, les aparecerán algunas otras que también son de referencia. ¿Qué pasa con el propósito en una empresa B2B que hoy se enfoca en la transición de maquinaria? Ejemplo, máquinas de procesamiento de comida. Pues yo creo que es lo mismo. Yo no creo que el propósito, digamos, se enfoque solo en compañías que van directo al consumidor o solo en compañías de servicio. Al final, el propósito se da en la medida que hay personas vinculadas en en una organización. Entonces, pues en una organización B2B, pues al final la organización tiene alguna responsabilidad con con la sociedad. Al final está resolviendo una necesidad que, si bien está dirigida a un público específico que probablemente no llega directo a consumidor, pues sí hay un grupo de stakeholders que tiene que vivir y sentir todo eso que hablábamos hoy sobre el propósito. Entonces, al final, sí, tiene una pequeña diferencia, y es que no se traduce en campañas de comunicación que conecten a un consumidor con el propósito, pero sí llega a un grupo de stakeholders como pueden ser los proveedores, los empleados, los accionistas, y hay que de todas maneras construirlo y trabajarlo y desarrollarlo. Y yo ahí, en adición con lo que dice Esteban, nosotros trabajamos con Tetra Pak. Tetra Pak es una empresa B2B y al final yo animo a esta persona, Manuel, que mire Tetra Pak, cómo comunica, cómo también impacta en el mundo, y una máquina o una empresa de transacción de maquinera también tiene un impacto, como bien decía Esteban, en la sociedad, y al final conecta, en el final de la cadena conecta con el consumidor. Entonces, todos somos importantes y todos somos parte de una cadena. Ok. Todos estamos alineados con el propósito, de acuerdo. Bueno, no veo más preguntas por acá en el chat. No sé si este es el momento en que pueden activar sus micrófonos si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, alguna inquietud, alguna solicitud. Bueno, creería que con estas preguntas quedan más que claras las dudas que se tenían. Rafael, me gustaría pues cerrar contigo, agradeciéndote nuevamente a ti, a Laura y a Esteban la participación, todo el contenido. Creo que de mucho liderazgo y de mucha estrategia el pensar sobre cómo nos debemos enfocar y cómo debemos estar alineados con el propósito de nuestra compañía. Pero quisiera que cerraras tú, Claro. la verdad, esta actividad. Claro, bueno, pues nada, muchas gracias, agradeceros a vosotros, a la organización, a Cequios o Forum por darnos esta oportunidad. Creo que el propósito es importante para todo el mundo a nivel personal, de para qué estamos aquí en la vida, y como decía Esteban, que comentaba el CEO de BlackRock, pues cada empresa o organización tiene que saber para qué está en el mundo. Lo que hemos tratado no es hablar de Finance a nivel empresas, sino darles una idea de que sí se puede. Nosotros somos una empresa, bueno, con un cierto tamaño, pero honestos y humildes, y que se puede construir propósito en una empresa de servicios, en una empresa pública, en una empresa grande, pequeñas o medianas, y que, bueno, se trata de hacer de este mundo algo mejor, que todos lo intentamos y estamos conectando. Y nada más, agradecer de nuevo a vuestro equipo, a Laura,
a Esteban que han estado aquí conmigo. Y nada, saludarles desde Madrid y nada, mandarles un fuerte abrazo. Bueno, acá solo para cerrar, les dan los agradecimientos, las felicitaciones, hablan de que los dejan reflexionando bastante. Gracias por el contenido y gran exposición en este nuevo normal y esquemas modernos. Está claro la construcción de plataformas y estas sean las que generen efectos de red. Como el propósito en estas iniciativas creen que puedan aplicarse siendo que hay efecto el huevo o la gallina? Qué pena para terminar entonces ya con esta última. Sí, a ver, en este nuevo normal, al final, la construcción de plataformas, al final, todo no deja de ser un sistema, una red, ¿no? Entonces, todos estamos cada vez más conectados. Entonces, al final, el propósito emana de la persona. Entonces, de ahí luego nos conectamos con otras personas y creamos los sistemas. Entonces, bueno, se puede ver como que fue primero el huevo o la gallina, pero al final lo primero son las personas y de ahí conectamos. También decirles a todos, bueno, que nos tienen a todos súper localizables en LinkedIn, en cualquier acceso, nuestros correos y nuestros accesos a LinkedIn los tienen, por si nos quieren consultar algo que se les ha quedado pendiente y súper abiertos a lo que necesiten. Gracias, Rafael. Y de nuevo gracias a ti y a Laura, que creo que son más o menos 12 pasadas ya de la noche en España. Así que gracias por el esfuerzo, de verdad. 12:15, el Real Madrid ha ganado, somos líderes, todo en orden. Ok, excelente. Cerramos con broche con el triunfo del Real. Mil gracias de nuevo, gracias a todos por acompañarnos, por participar y bueno, esperamos volvernos a encontrar pronto. Un abrazo fuerte, que estén bien. Gracias. Bueno, feliz tarde, feliz noche. Chao, chao.